Bueno, pues vamos a hacer este curso de formación sobre Santa Teresita de Lisieux en base a la exhortación apostólica C'est la confiance que publicó escribió y publicó el Papa Francisco, ¿no? Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa. Estos 13 temas, que cabe la posibilidad de que algún tema nos dé para más de un día, o sea, con 13 o 14 jornadas, entre marzo y junio. Y además pues queremos transmitirlo a través del canal YouTube. Los temas que vamos a ver son, en primer lugar, hoy la introducción a la exhortación, C'est la confiance, para un poco introducir un poco el tema y hablaremos de algunas otras cuestiones. Yo lo que suelo hacer con los textos del Magisterio de la Iglesia, lo primero que hago es recopilar las citas, y una vez que tengo recopiladas las citas, lo que hago es comprobarlas, qué es lo que dicen, porque generalmente pues suele ser, bueno, pues él cita un texto que es más amplio, o sea, de una carta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo cojo la carta completa, me la leo y entonces incorporo a la explicación, porque voy a leer casi todo el rato, ¿eh? O sea, pero lo tenéis ahí para que no se os haga demasiado aburrido, pero más que nada por la precisión. Puedes decir las ideas, pero a mí me parece, siempre he tenido esa manía de, como no tengo mucha memoria para reproducir las ideas literalmente, como tiene el padre Eduardo, pues yo me tengo que limitar exclusivamente muchas veces a leer, que es un poco más aburrido, pero que por lo menos yo sé seguro que lo que estoy diciendo es lo que realmente está escrito, que no está escrito por mí, que no es una aportación mía. Mi única aportación es buscar las cosas y luego transcribirlas, nada más, no tiene ningún mérito, ¿eh? Bueno, el segundo día va a hacer los datos biográficos de Santa Teresita. Para eso me he basado, creo que, ahora no sé si me acuerdo de memoria, pero creo que son dos documentos. Uno es de Benedicto XVI, una audiencia que hizo, que también también está citada ahora en la introducción, y luego en la carta que escribió el Papa Juan Pablo II cuando le declaró doctora de la Iglesia Universal, ¿eh? Le declaró doctora en la ciencia del amor y ciencia, y entonces en esa carta hay unos apartados que son biográficos de Santa Teresita. Yo he cogido de los dos documentos, o sea, por no coger, por ejemplo, vamos, en la introducción general a las obras completas, pues tienes una biografía muy larga, con muchos detalles y muchas cosas, pero no me parece, bueno, es una biografía también su propia historia de un alma, o sea, si quieres escribir la biografía, pero me parece demasiado largo y me parecía muy sintético, y los puntos claves de la espiritualidad de Santa Teresita están, y los puntos claves de su vida están en esos documentos que yo he buscado. Luego, unos comentarios sobre sus escritos, que son La historia de un alma, que en las siglas en las que aparecen citados son MSA, que es el manuscrito A, MSB, manuscrito B, MSC. Hay 3 manuscritos, que son 3 cartas o 3 escritos que él dirige a 3 hermanas suyas que se lo han pedido, ¿eh? La historia de un alma está constituido de 3 manuscritos, que uno es más bien, es una redacción que es la que es más, digamos, más dato biográfico. Los otros, aunque son datos biográficos, son más bien cartas que escribe a esos 2 hermanos. Luego están las cartas, que tienen un montón de cartas, luego hay unas oraciones, luego hay unas poesías, luego vienen las últimas conversaciones y el famoso cuaderno amarillo, ¿no? O sea, todo eso, bueno, pues son las obras completas. Bueno, luego el padre Eduardo nos hablará de unas cuestiones místicas de Santa Teresita, que son la mística en general en Santa Teresita de Lisieux, y luego la noche oscura del alma en Santa Teresita de Lisieux. Tanto una cosa como la otra, pero sobre todo la noche oscura está muy citada también en estos documentos pontificios que vamos a ver, o que comentaremos. Luego volvemos otra vez ya a la exhortación apostólica, que tiene 4 apartados, que uno es Jesús para los demás, otro es el caminito de la confianza y del amor, otro seré el amor, y finalmente en el corazón del Evangelio, que son los títulos que puso el Papa Francisco a esos 4 apartados. Y luego el padre Eduardo nos buscará la Eucaristía en los escritos de Santa Teresita de Lisieux. Y entonces, primero la adoración en sus escritos, la Santa Eucaristía,
la Sagrada Comunión y la ofrenda al amor misericordioso. Bueno, pues ya podemos empezar, una vez que ya tenemos un poco el programa que vamos a hacer, ahora podemos ya empezar con la exhortación, ¿no? Y la exhortación comienza así: sé la confianza, el rien que la confianza qui doit nous conduire al amor. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Entonces, las obras completas, bueno, esta cita está en la carta 197 de las obras completas a Sor María. Es una carta a Sor María del Sagrado Corazón, que es una de sus hermanas, el 17 de septiembre de 1896. Esto está en la editorial Monte Carmelo Burgos, 2006, página 555. Entonces, para la versión española de los escritos de la Santa se utiliza siempre dicha edición con las siguientes siglas: MSA manuscrito A, MSB manuscrito B, MSC manuscrito C, CTA cartas, PN poesías, OR oraciones, CA cuaderno amarillo y UC últimas conversaciones. Y que si alguna vez en alguna cita encontráis UC no sé qué, pues es últimas conversaciones. Si veis CA cuaderno amarillo, etcétera, ¿no? Bueno, a mí lo primero que me ha sugerido esta introducción del Papa Francisco es el acto de confianza de San Claudio de la Colombière. San Claudio de la Colombière fue el director espiritual que le ayudó a discernir a Santa Margarita María de Alacoque el carisma que tenía de las apariciones del corazón de Jesús, un jesuita que le mandaron allí a París Le Monial precisamente para eso. O sea, bueno, por la providencia divina, conozco bastante bien la vida de San Claudio. Pues estaba en Francia, le habían puesto de instructor de un ministro francés, era el de la economía, que no me acuerdo cómo se llamaba, de sus hijas o no sé qué, y porque hizo un comentario pues contra las decisiones que tomaba su padre, el padre de las niñas, pues lo cayó en desgracia, porque era muy brillante Colombière, con sus homilías había llamado la atención dentro de la compañía e incluso en el público en general. Bueno, el caso es que cayó en desgracia y entonces los jesuitas, pues para quitárselo un poco de encima y para un poco como castigo, le mandaron a París Le Monial. Y bueno, pues la providencia divina tenía previsto que cuando llegara allí, que fue de superior, me parece, a la comunidad, que está muy cerca del convento de la Visitación, pues fue el convento de la Visitación y bueno, pues le dirigió espiritualmente y le confirmó, porque ya tenía sus dudas, porque claro, pues y al final le confirmó que efectivamente que eran ciertas las apariciones. Y bueno, pues el acto de confianza es que otros, he elegido este texto únicamente, que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Entonces, este acto de confianza en realidad es un acto de virtud teologal, ¿no? O sea, la confianza y la esperanza, de la esperanza como virtud teologal, ¿no? Ese es un acto de esto. Y lo curioso que tiene el asunto, de alguna manera, es que en la época en la que se producen las apariciones de Santa Margarita y el carisma de Santa Margarita tiene un cierto aire, diríamos, de estricto, de dureza, de cierta dureza, por la santidad de justicia y la santidad de amor que aparecen en esas apariciones, ¿no? Y a mí los que me explicaron un poco el carisma y el desarrollo del carisma, en San Claudio ya no se da eso. O sea, en San Claudio se da la misma espiritualidad que en Santa Teresita del Niño Jesús, con relación al corazón de Jesús, por encima de la justicia y la misericordia, ¿no? O sea, en la devoción al corazón de Jesús la gente se hacía víctima de la justicia, hacía actos de ser víctima de la justicia, y Santa Teresita cambia esto y dice víctima del amor misericordioso, es decir, a la misericordia. Hace énfasis, o el énfasis lo pone en la misericordia, no en la justicia. Bien, ahora seguimos con la exhortación. Estas palabras, las de que en la confianza y nada más que en la confianza debe conducirnos al amor, dice: estas palabras tan contundentes de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz lo dicen todo, resumen de su espiritualidad, y bastarían para justificar que se la haya declarado doctora de la Iglesia. Solo la confianza, nada más. No hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor
que todo lo da. Con la confianza, el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas. El Evangelio se hace carne en nosotros y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos. Y no solamente recibimos la misericordia, sino que también nosotros tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos. Es la confianza la que nos sostiene cada día y la que nos mantendrá de pie ante la mirada del Señor cuando nos llame junto a Él. En la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Esta cita es de la ofrenda de mí misma como víctima de holocausto al amor misericordioso de Dios. Y en la edición esa de las obras completas, yo me he ido a ver las notas, porque tiene en las obras completas, en cada párrafo prácticamente, pues hay una nota, cuando hay una cita o lo que sea, ¿no? Y aquí hay tres ideas muy interesantes, muy curiosas en este párrafo que ha elegido el Papa Francisco. La primera es que lo que cita en la tarde de esta vida, eso es una cosa de San Juan de la Cruz, que la cita la propia Santa Teresa, la propia Teresa de Lisieux, en la carta 188. A la tarde te examinarán en el amor. Dice, compareceré delante de ti con las manos vacías. Y aquí, por ejemplo, se aparta de Santa Teresa de Ávila. Porque Santa Teresa de Ávila, como tenéis aquí en la cita, escribía, cueste lo que costare, Señor, no queráis que vaya delante de vos tan vacía las manos, pues conforme a las obras se ha de dar el premio. Y entonces Santa Teresa, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Y a continuación dice, todas nuestras justicias tienen manchas. Y esto era, por ejemplo, una fórmula estereotipada que utilizaban en las circulares que mandaban las carmelitas de aquella época. A tus ojos. Por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro trono ni otra corona que tú mismo, amado mío. A tus ojos el tiempo no es nada y un solo día es como 1000 años. Tú puedes, pues, prepararme en un instante para comparecer delante de ti. Esto, que está en el acto de confianza, que no está en la cita, esto no lo cita el Papa, pero está en el acto de confianza a continuación del texto del Papa, me parece importante porque esto está vinculado con la gracia de la perseverancia final que definió el Concilio de Trento, que muchas veces, pues ese es el tema que dice, no, pues, no sé, yo no voy a esto, ¿no? Pero bueno, sabemos en el caso del cura de Ars que se tiró por el puente, ¿no? El marido de, que era, no sé si era la Serora o no sé qué, ¿no? Y entonces la pobre mujer estaba hecha polvo y entonces el cura de Ars le dijo que había tenido una visión o algo, que en el momento que estaba cayendo por el aire tuvo una gracia especial y se arrepintió, ¿no? Que es lo contrario del condenado por desconfiado de Tirso de Molina, que es lo contrario. Esa obra de Tirso de Molina estaba precisamente un poco como, digamos, para explicar o para criticar o para esto, no para criticar, yo creo que a favor del Concilio de Trento, pero o sea, aquel monje que vivía con una ascesis tremenda, no sé qué, no sé cuánto, y en el último instante de su vida tuvo un acto de desesperación. Entonces, se condenó, ¿no? O sea, es lo contrario de lo que habitualmente con la misericordia de Dios actúa generalmente de forma distinta, lo contrario. Bueno, luego seguimos con la exhortación. Dice, Teresita es una de las santas más conocidas y queridas en todo el mundo. Como sucede con San Francisco de Asís, es amada incluso por no cristianos y no creyentes. También ha sido reconocida por la UNESCO entre las figuras más significativas para la humanidad contemporánea. La UNESCO ha inscrito a Santa Teresa del Niño Jesús entre las personalidades a homenajear durante el bienio 2022-2023. Y aquí tenéis una noticia de la prensa que he encontrado en internet, y lo únicamente que voy a poner aquí dice, se titula así lo que ha dicho lo que ha puesto la UNESCO, ¿no? Teresa de Lisieux, una personalidad universal, centinela de nuestro tiempo. Dice, la UNESCO dice, a través de su vida, Teresa de Lisieux se descubre como una mujer culta, cuyos escritos invitan a escudriñar el misterio del hombre y el misterio de Dios. Bueno, lo de la mujer culta, pues es algo que yo no diría, no es que no sea culta, pero no es el calificativo que yo pondría más, ¿no? A mí me ha recordado, a lo que, bueno, yo me casé en el año 1973.
Y nuestro viaje, y sabéis que en 1973 era el centenario del centenario del nacimiento de Santa Teresita, y también era el 1673 y el tercer centenario de la primera aparición del corazón de Jesús a Santa Margarita. Bueno, pues en el viaje de novios nosotros fuimos a Lisieux y al París-le-Monial. O sea, y me acuerdo que yo tengo las obras completas de Santa Margarita María de Alacoque en francés compradas en el viaje de novios. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando vinimos de Francia, entramos por Cataluña, fuimos a Barcelona, estuve con el señor Canals, que nos había formado, le explicamos dónde habíamos estado, y dice, ¿os habéis fijado en la basílica, en la puerta, lo que pone? Porque a él no le gustaba nada, ¿no? Dice, Santa Teresita, la pequeñez, la humildad, le habían hecho una especie de mausoleo ahí enorme, ¿no? Entonces dice, pues lo que pusieron allí es, el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Dice, la primera parte era para la santa y la segunda para el arquitecto. Bueno, nos hará bien profundizar su mensaje al conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento, que tuvo lugar en Alençon el 2 de enero de 1873, y el centenario de su beatificación, 29 de abril de 1923. Entonces, yo he sacado algunos datos de esa época, ¿no? Textos del magisterio, ¿no? El discurso del Papa Benedicto XV, que es el que le hizo venerable, sí, porque beata también, me parece, ¿no? Sí, también beata, me parece que también la hizo beata. Benedicto XV le hizo venerable y beata, y ¿cómo se llama? Pío XI, santa, ¿no? La canonizó. Pues en el discurso del Papa Benedicto XV, al hablar de la heroicidad de sus virtudes, el 14 de agosto de 1921, tenemos motivos para esperar que el ejemplo de la nueva heroína francesa aumente el número de cristianos perfectos. Para ello es imprescindible una correcta concepción de la infancia espiritual. La infancia espiritual se forma de confianza en Dios y de abandono ciego en sus manos. Curioso, ¿eh? Cómo coinciden. No sé si... Yo no le veo al Papa Francisco con tiempo como para estar examinando los documentos de sus antecesores, todos, por lo menos. Algunos a lo mejor sí, pero no, todos no. Y es curioso que aquí precisamente dice que se forma la infancia espiritual, que es, digamos, el caminito suyo, ¿no? para ir al cielo y para la santidad. Se forma de confianza en Dios y de abandono ciego en sus manos, que es el título que ha elegido el Papa Francisco para esta exhortación apostólica. Dice, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es el versículo de Mateo 18:3. Debe concluirse, dice el Papa Benedicto XV, que el Divino Maestro quiere expresamente que sus discípulos vean en la infancia espiritual la condición necesaria para alcanzar la vida eterna. Y ahora volvemos otra vez a la exhortación del Papa Francisco. Dice, pero no he querido hacer pública esta exhortación en alguna de esas fechas, las conmemorativas, esta del 150 aniversario de su nacimiento y el centenario de su beatificación, para que este mensaje vaya más allá de esa celebración y sea asumido como parte del tesoro espiritual de la Iglesia. La fecha de esta publicación, Memoria de Santa Teresa de Ávila, quiere presentar a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz como fruto maduro de la reforma del Carmelo y de la espiritualidad de la gran santa española. Su vida terrena, seguimos con la exhortación, fue breve, apenas 24 años, y sencilla como una más, transcurrida primero en su familia y luego en el Carmelo de Lisieux. La extraordinaria carga de luz y de amor que irradiaba su persona se manifestó inmediatamente después de su muerte con la publicación de sus escritos y con las innumerables gracias obtenidas por los fieles que la invocaban. Y ahora viene un párrafo en el que el Papa Francisco cita a los papas anteriores. ¿Qué relación habían tenido los papas anteriores con Santa Teresita, ¿no? Dice, la Iglesia reconoció rápidamente el valor extraordinario de su figura y la originalidad de su espiritualidad evangélica. Teresita conoció al Papa León XIII con motivo de la peregrinación a Roma en 1887 y le pidió permiso para entrar en el Carmelo a la edad de 15 años. Poco después de su muerte, San Pío X percibió su enorme estatura espiritual, tanto que afirmó que se convertiría en la santa más grande de los tiempos modernos. Yo he estado intentando encontrar
A ver en qué documento del Papa San Pío X aparecía eso, pero no hay ningún documento. Lo único que he encontrado, por lo menos, es que en una ocasión, no sé si era un ortodoxo o no sé qué, que había ido de visita o que había un acto ahí en Roma, le regalaron un cuadro de Santa Teresita y señalándole a Santa Teresita, esta se convertía en la santa más grande de los tiempos modernos, pero no he encontrado otra cosa. Declarada venerable en 1921 por Benedicto XV, que elogió sus virtudes centrándolas en el caminito de la infancia espiritual, que ya hemos leído antes. Ahora, en el decreto de virtudes dice: nuestros tiempos orgullosos, esto es de Benedicto XV, nuestros tiempos orgullosos proclaman el imperio de la razón humana sobre la fe. En la persona de su sierva fiel, Sor Teresa, Dios les ofrece un nuevo ejemplo y les confirma este precepto de la sabiduría eterna: si no cambiáis de vida y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A decir verdad, tal es la característica de santidad a la que fue llamada Sor Teresa, que ella respondió con la mayor docilidad y el mayor celo a esta llamada divina, y que con su vida y sus actos, con gozoso, generoso y perseverante afán, ha seguido hasta el fin y cumplido su particular vocación. Y luego, en el discurso del Papa Benedicto XV, con motivo de la beatificación, dice: no hay persona que conozca un poco la vida de Teresita que no se una a este camino de la infancia espiritual. Excluye el sentimiento de soberbia o de autosuficiencia, la presunción de alcanzar por medios humanos fines sobrenaturales y la engañosa habilidad de sentirse suficiente a la hora de la tentación o peligro. Por otra parte, supone una fe muy viva en la existencia de Dios y una confianza incondicional ante la divina providencia de quien nos obtiene la gracia de evitar el mal y practicar el bien. Tuvo la ciencia tanto de vivir como de enseñar a otros este precioso camino de salvación. Y ahora sigo con la exhortación del Papa Francisco. Fue beatificada hace 100 años y luego canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío XI, quien agradeció al Señor por permitirle que Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz fuera la primera beata que elevó a los honores de los altares y la primera santa canonizada por él. En la homilía de canonización dice: sea bendito Dios en medio de las innumerables... Bueno, yo leo únicamente lo que he puesto en negrita porque si no sería súper largo. Pero yo he destacado lo que me parece que con leer eso cogéis todas las ideas que vienen en el texto, pero luego lo podéis leer entero. Sea bendito Dios, en medio de las innumerables preocupaciones de nuestro ministerio apostólico, nos ha concedido la alegría de inscribir como nuestra primera santa a aquella Virgen que después del inicio de nuestro pontificado elevamos al honor de los beatos. Teresa enseñó a las novicias de su monasterio esta vía de la infancia espiritual, y a todos que por medio de sus escritos que se han difundido por todo el mundo y que después de leer se siguen leyendo una y otra vez por el máximo y beneficio y alegría que dan al mismo. Hoy en día esperamos que en la mente de los fieles pueda venir el deseo de practicar esta infancia espiritual, que consiste en esto: que todo lo que el niño piensa y hace por naturaleza, nosotros lo hagamos en ejercicio de la virtud. Los niños pequeños no están perturbados por los pecados o cegados por las pasiones y disfrutan de la paz en la posesión de su inocencia. Teresa mostraba una naturaleza más angélica que humana y conquistó la simplicidad del niño según la ley de la verdad y la justicia. Después de haber recibido en gran medida la verdadera doctrina de la fe de la enseñanza del catecismo, la accesis del libro dorado de la imitación de Cristo y de los volúmenes místicos de su padre San Juan de la Cruz también alimentan su mente y su corazón con asiduidad la lectura de las Sagradas Escrituras. El Espíritu de la verdad le comunicó y manifestó lo que suele esconder a los sabios y orgullosos y revela a los más pequeños. Estaba dotada de tanta ciencia de las cosas celestiales que puede señalar a otros el camino cierto de la salvación. Bueno, aquí en este párrafo, que es pequeño, corto, si os fijáis, aparece cuáles son los libros en los que ella se fundó y se formó, ¿no? Por una parte está el catecismo, que lo aprendió de memoria para hacer la primera comunión. Y luego está la imitación de Cristo, en lo que ella aprendió el tema de la accesis. Luego está San Juan de la Cruz, vida mística, enseñanzas místicas. Y luego está la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay muchas citas, ahora no me acuerdo cuántas son, pero hay más del Nuevo que del Antiguo, pero hay un montón de citas también del Antiguo y del Nuevo. No le ha dado a Dios otra cosa que amor.
Trabajar por amor de Jesús, solo por complacerlo, para consolar su santísimo corazón y para promover la salvación eterna en las almas que Cristo amó para siempre. Y hay otra idea que también os quería comunicar. San Teresita en un sitio dice que le aburren tremendamente esos libros de espiritualidad que le querían dar. Ella donde encontraba paz era en la Escritura, fundamentalmente en la Escritura. Pero esos libros espirituales que querían dar de la época o lo que fuera, eso no le satisfacía. Bueno, el mismo Papa Pío XI la declaró patrona de las misiones, ¿no? Dice, los lazos, estos también esto no está en la exhortación apostólica. Los lazos que unieron a Pío XI con Teresita fueron muy profundos. El 11 de febrero de 1923, durante la promulgación del decreto de aprobación de los milagros para la beatificación, declaró a Teresa la estrella de su pontificado, milagro de virtudes y prodigio de milagros, verdadera flor de amor y venida del cielo sobre la tierra para maravillar al cielo y a la tierra. Eso es el 11 de febrero, ¿no? El 30 de abril de 1923, al día siguiente de la beatificación de Teresita, el Santo Padre retomaba esta expresión: henos aquí a la luz de esta estrella, como a nosotros nos gusta llamarla, en quien la mano de Dios ha querido resplandecer al comienzo de nuestro pontificado un presagio y una promesa de protección de la cual nos tenemos ya dichosa experiencia. Y luego el 17 de mayo de 1925 canonizó a la santa, ¿no? En 1925 fue uno de los años santos. Se puede leer en la bula de canonización: la doctrina más importante de Teresa es la infancia espiritual, que supone la más entera y filial confianza y lleva a la total entrega en manos del Padre misericordioso tan amado. Este camino de la infancia espiritual, según el Evangelio, lo enseñó a las otras hermanas y luego, a través de sus escritos llenos de celo apostólico, enseñó el camino de la sencillez evangélica con santo entusiasmo a todo el mundo. El 14 de diciembre de 1927, en respuesta a una petición de numerosos obispos misioneros, declaró a Santa Teresita del Niño Jesús patrona universal de las misiones. Pío XI la beatificó, antes no he dicho mal al principio, Pío XI la beatificó. Luego le nombró también patrona universal de las misiones. Y ahora esto ya viene otra vez a la exhortación de Papa Francisco. Fue proclamada una de las patronas de Francia en 1944 por el venerable Pío XII, que en varias ocasiones profundizó el tema de la infancia espiritual. Y no he encontrado la carta apostólica en la que declara copatrona de Francia, no he encontrado en castellano, tienes en latín, sí, la podéis leer si queréis. Luego, el Papa Pío XII, el 7 de agosto de 1947, le escribió una carta al obispo de Vallée-Lisieux, en la cual decía: nos gustaría también aprovechar la ocasión para repetir brevemente lo importante que nos parece en la coyuntura actual que todos, pequeños y grandes, sabios e ignorantes, sigan los ejemplos de la Santa Carmelita, que quiso y supo vivir aquí abajo con tal perfección como verdadera hija del Padre Celestial. El camino de infancia espiritual que ella vino a recordarnos es el mismo recomendado con estas palabras por el Salvador a sus apóstoles: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños pequeños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Y entonces dice el Papa Pío XII: algunos creen que este es un camino especial reservado a las almas inocentes de las jóvenes novicias, porque ella les predicaba y les enseñaba esto a las jóvenes novicias, y que no conviene a las personas maduras. Esto es olvidar que nuestro Señor mismo ha recomendado este camino a todos los hijos de Dios. Y ahora volvemos otra vez a la exhortación apostólica, que el Papa Francisco ahora le cita a San Pablo VI, ¿no? A San Pablo VI le gustaba recordar su bautismo. Recibió el 30 de septiembre de 1897, día de la muerte de Santa Teresita, y en el centenario de su nacimiento dirigió al obispo de Vallée-Lisieux un escrito sobre su doctrina, que vamos a ver a continuación. Lo curioso es que en las últimas conversaciones, claro, no es en la misma fecha en la que murió, sino que unas fechas anteriores, Santa Teresita ofreció sus sufrimientos por los niños que iban a ser bautizados. Y claro, fueron 2 o 3 meses antes cuando hizo ese ofrecimiento, que consta en los escritos, 3 meses antes de que le bautizaran a San Pablo VI. Pablo VI también está muy vinculado con el carisma de Santa Teresita, ¿no? Y este texto de Pablo VI, pues que era también, bueno, es santo,
pero tenía también, a ver, cada papa tiene su peculiaridad, ¿eh? O sea, yo esto no lo digo por alabar ni por esto, ¿no? Sino cada papa tiene su peculiaridad, ¿no? Que podríamos en algún momento pues poder comentar, ¿no? Bueno, pues San Pablo VI era como digamos, tenía mucha influencia filosófica de Maritain, que era muy amigo suyo. Entonces, en sus escritos se traduce un poco también esa reflexión, digamos, un poco filosófica de la situación que había entonces en el mundo, ¿no? Y aquí dice, en nuestra época, la intimidad con Dios sigue siendo un objeto capital, pero difícil. En efecto, se ha lanzado la sospecha sobre Dios, se ha calificado la alienación de alienación toda búsqueda de Dios por sí mismo. Un mundo ampliamente secularizado tiende a separar de su fuente y de su finalidad divina la existencia y la acción de los hombres. Y esto que está aquí, fíjate, si en la época de San Pablo VI hubiera, bueno, ya estaban, pero quiero decir que si se hubieran desarrollado más esos conocimientos científicos sobre el origen del universo, en los que parece como que es más difícil no aceptar que Dios exista o que Dios ha creado el mundo que considerar que el mundo no ha sido creado. O sea, digo, aunque sea como probabilidad, ¿no? Lo que pasa es que eso no genera nunca la fe, y mucho menos no genera la fe, y tampoco la aceptación de la existencia de Dios racionalmente. Ahora hay un movimiento, hay dos autores franceses que han escrito un libro sobre la existencia de Dios y las pruebas, y claro, pues el argumento que se utiliza más o menos para que nos centremos es más probable, bueno, es más probable, totalmente improbable, es imposible que el mundo haya existido desde siempre por los datos científicos que tenemos. Y por otra parte, es imposible que la vida haya podido surgir por casualidad con los datos científicos que tenemos. Pero claro, eso no te... ¿Por qué hablas de Dios? Dios no es un término científico. Dios queda fuera del conocimiento de la ciencia. La ciencia, no la ciencia con mayúsculas como tenía que ser, pero de la ciencia experimental sí. La ciencia experimental únicamente se apoya en los sentidos, que es lo que el positivismo ha difundido y ha metido en la mente de casi todo el mundo. Entonces, Dios es el alma, el espíritu, todos esos conceptos son filosóficos, o sea, son de razón, pero son filosóficos, no son científicos. Tú puedes captar que existe el alma porque tú en tu mismo entendimiento ves que tienes conceptos y tienes voliciones que son inmateriales. Luego tienes que tener una facultad que las pueda hacer, ¿no? O sea, eso es así, pero que es espiritual, que es inmortal, eso ya es una argumentación filosófica, no es una argumentación de carácter científico experimental, ¿no? Bueno, es igual. Frente a esta situación de considerar que Dios es una alienación de la Teresa sigue siendo ante todo aquella que ha creído apasionadamente en el amor de Dios, que ha hecho de toda su vida un coloquio con el ser querido y que ha encontrado en él no solamente una aventura espiritual extraordinaria, sino el lugar, entre otras cosas, de las necesidades misioneras de la Iglesia. Teresita, del Niño Jesús y de la Santa Faz, enseña a no contar consigo mismo, sino con el amor misterioso de Cristo, y nos asocia a la ofrenda de su pasión y al dinamismo de su vida. Ojalá pueda ella enseñar a todos el pequeño camino real del espíritu de infancia, todo lo contrario de la puerilidad, de la pasividad, de la tristeza. La humildad es el espacio del amor. Con confianza ha conseguido una vez lo esencial de la Iglesia, su corazón, que ella no ha separado jamás del corazón de Jesús. Claro, otra vez vuelvo a citar San Pablo VI, vuelvo a citar la confianza, que es el tema central, el tema en el que basa el Papa Francisco su exhortación. Que los sacerdotes, por los cuales tanto oró, comprendan la belleza de su ministerio consagrado al servicio del amor divino. Bien, entonces seguimos ahora con la exhortación apostólica del Papa Francisco, ¿no? Durante su primer viaje apostólico a Francia, en junio de 1980, San Juan Pablo II fue a la basílica dedicada a Santa Teresita, esa en la que está ese texto que aparece, el que se humille será ensalzado y el que se ensalza será humillado, ¿no?
y en 1997 la declaró doctora de la Iglesia, considerándola además como experta en la ciencia del amor. Y en la homilía que pronunció el 19 de octubre de 1997, Santa Teresa de Lisieux, dice del Papa Juan Pablo II, dice: Santa Teresa de Lisieux no pudo acudir a universidades. Esto es muy bonito, todo es principio, porque explica un poco cuál es el significado de ser doctor en la Iglesia. Porque algunos deben creer que ser doctor es, no sé cómo decirte, ¿no? Es como un título académico, bueno, se lo dice, más le digo esa palabra. Santa Teresa de Lisieux no pudo acudir a universidades ni a realizar estudios cinemáticos. Murió muy joven. Desde hoy tendrá el honor de ser doctora de la Iglesia. Un notable reconocimiento que la exalta en la estima de toda la comunidad cristiana más de lo que pudiera hacer un título académico. Cuando el magisterio proclama a alguien doctor de la Iglesia, desea señalar a todos los fieles y de modo especial a los que prestan en la Iglesia el servicio fundamental de la predicación o realizan la delicada tarea de la investigación y la enseñanza de la teología, que la doctrina profesada y proclamada por una persona puede servir de punto de referencia no sólo porque es acorde con la verdad revelada, sino también porque aporta una nueva luz sobre los misterios de la fe, una comprensión más profunda del misterio de Cristo. El concilio nos recordó que con la asistencia del Espíritu Santo crece continuamente en la Iglesia la comprensión del Depositum Fidei. Y a ese proceso de crecimiento no solo contribuyen el estudio rico de contemplación a que están llamados los teólogos y el magisterio de los pastores, sino también el profundo conocimiento de las cosas espirituales que se concede por la vía de la experiencia a quienes se dejan guiar con docilidad por el Espíritu de Dios. En los santos nos habla Dios mismo. Sí, este es el carácter de lo que es el doctorado. Claro, todos los que nos dedicamos a enseñar una cosa, tenemos que tener en cuenta esto, que la verdadera sabiduría, que es la sabiduría del Espíritu Santo, más que la filosófica, por ejemplo, y más que la teológica, ¿verdad?, es la sabiduría del Espíritu Santo. Esa es la que, por elección especial, a unas personas, y en este caso a Santa Teresita, pues le concede esa sabiduría que es para iluminar a toda la Iglesia, a todos los niveles, no solo, digamos, a las novicias, como dicen en un sitio, sino también hasta a los teólogos, los predicadores, etc. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es la más joven de los doctores de la Iglesia, pero su ardiente itinerario espiritual manifiesta tal madurez y las intuiciones de fe expresadas en sus escritos son tan vastas y profundas que le merecen un lugar entre los grandes maestros del Espíritu. En la carta apostólica que he escrito para esta ocasión he señalado algunos aspectos destacados de su doctrina. La carta apostólica es en la que declara Divini Amoris Scientia, se llama la carta, en la que explica lo del y le declara doctora en ciencia del amor, ¿no? Pero no puedo menos de recordar en este momento lo que se puede considerar el culmen a la luz del relato del conmovedor descubrimiento que hizo de su vocación particular dentro de la Iglesia. Y aquí viene otro aspecto que también aparecerá luego en la exhortación en otro momento. La caridad, escribe, me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, no le faltaba el más noble de todos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Comprendí que solo el amor hacía actuar a los miembros de la Iglesia, que si el amor se apagara, los apóstoles no anunciarían el Evangelio, los mártires no querrían derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones. Entonces, con alegría desbordante exclamé: oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Entonces, dice el Papa, es una página admirable que basta por sí sola para ilustrar cómo se puede aplicar a Santa Teresa el pasaje evangélico: yo te bendigo, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Santa Teresa es proclamada doctora de la Iglesia el día en que celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Ella abrigó un deseo ardiente de consagrarse al anuncio del Evangelio y hubiera querido coronar su testimonio con el sacrificio supremo del martirio. Además, es conocido con cuánto empeño sostuvo el trabajo apostólico de los padres Maurice Bellier y el Adolphe Roulin, misioneros respectivos en África y China. Lo que le pedimos es trabajar por su gloria, amarlo y hacerle amar, en la carta 220. La senda que recorrió para llegar a este ideal de vida no fue la de las grandes empresas, sino una senda que está al alcance de todos, el caminito, un camino de confianza.
y de abandono total a la gracia del Señor. Pero es un camino impregnado del sentido del confiado abandono a la misericordia divina, que hace ligero incluso el compromiso espiritual más riguroso. Por este camino, en el que lo recibe todo como gracia, Teresa de Lisieux es una santa que permanece joven y se presenta como modelo eminente y guía en el itinerario de los cristianos para nuestro tiempo en el umbral del tercer milenio. Vamos a leer un poco de la carta apostólica de Bienes Amoris Ciencia, ¿no? ¿Os parece bien? Durante su vida, Teresa descubrió luces nuevas, significados ocultos y misteriosos. Aquí donde pone MSA 83V es manuscrito A, y luego el manuscrito está separado por V y R. O sea, yo no sé, o sea, es porque se mantiene, diríamos, las páginas en que ella escribió, aunque luego ya a ponerlo en otro sitio, bueno, con los escritos de Santa Teresita hubo bastante lío. No sé si conviene comentar algo o no, pero hubo bastante lío, porque su hermana le corrigió no sé cuántas cosas y luego no hubo manera, fue muy difícil intentar recuperar todo lo que había escrito realmente. Recibió del Maestro Divino la ciencia del amor. Esa ciencia es la expresión luminosa de su conocimiento del misterio del reino y de su experiencia personal de la gracia. Un carisma particular de sabiduría evangélica que Teresa recibió en la oración. Y ahora el Papa en esa carta apostólica habla un poco del proceso de canonización, que algo ya hemos dicho, pero si queréis es un resumen que a mí me parece interesante recordarlo, ¿no? El 10 de junio de 1914, o sea, ella murió en 1873, o sea, no llevan 30 años. O sea, sí, 30, 34, 31. Firmó el decreto de incoación de la causa de beatificación. El 14 de agosto de 1921, que ya hemos visto antes, Benedicto XV declaró la laicidad de las virtudes de la sierva de Dios. Pío XI la proclamó beata el 29 de abril de 1923. Un poco más tarde, el 17 de mayo, el mismo Papa la canonizó en la Basílica de San Pedro, poniendo de relieve el esplendor de sus virtudes, así como la originalidad de su doctrina, y 2 años después, el 14 de diciembre de 1927, acogiendo la petición de muchos obispos misioneros, la proclamó patrona de las misiones. Ella, patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, claro, que eso es una cosa que luego el Papa de Ángel, Papa Francisco lo señala también, ¿no? O sea que claro, San Francisco Javier se fue hasta la China, ¿no? y ella estaba encerrada en un convento. Pues es que tiene un gran valor tremendo para entender eso y para dar tranquilidad también, porque dice, es que no hacemos muchas cosas, tenemos que ir a no sé dónde, pues tendrá que ir el que tiene que ir, pero el que no tiene que ir tampoco tiene por qué apurarse, reza, ¿no? Así es como surgió el apostolado de la oración, porque estaba entonces, el que fundó el apostolado de la oración fue el padre Gotelet, no el padre Ramier. Y el padre Gotelet estaba con unos juniores o unos jesuitas que estaban, o novicios jesuitas, y todos querían irse a misiones. Y entonces, para explicarles que no era necesario que fueran a misión y podían misionar, es para lo que hizo el apostolado de la oración, del que es también patrona, por cierto, Santa Teresita de Jesús. Bueno, eso es así. Es por eso, luego el padre Ramírez ya lo impulsó y todo eso. Bien. Ella ha hecho resplandecer en nuestro tiempo el atractivo del Evangelio. Ha cumplido la misión de hacer conocer y amar a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Ha ayudado a curar las almas de los rigores y de los temores de la doctrina jansenista, de la que aquí nosotros también hemos sido deudores, como sabe muy bien el padre Eduardo. Más propensa a subrayar la justicia de Dios que su divina misericordia. Ha contemplado y adorado en la misericordia de Dios todas las perfecciones divinas, porque incluso la justicia de Dios, y tal vez más que cualquier otra perfección, me parece, esto es cita de Teresita, me parece revestida de amor. Así se ha convertido en una imagen viva de aquel Dios que, como reza la oración de la Iglesia, manifiesta especialmente su poder con el perdón y la misericordia. Teresa experimentó la revelación divina, llegando a contemplar las realidades fundamentales de nuestra fe encerradas en el misterio de la vida trinitaria. En la cima, el amor misericordioso de las 3 divinas personas, como ella lo expresa en su acto de consagración, el amor misericordioso. Por parte del sujeto, en la base se halla la experiencia de ser hijos adoptivos del Padre en Jesús. Ese es el sentido más auténtico de la infancia espiritual, es decir, la experiencia de la filiación divina bajo el impulso del Espíritu Santo. También en la base y ante nosotros está el prójimo, los demás, en cuya salvación debemos colaborar con Jesús y en él con su mismo amor misericordioso.
Con la infancia espiritual, ya ves que en este texto también está todo prácticamente, con la infancia espiritual experimentamos que todo viene de Dios, para la salvación de todos, en un misterio de amor misericordioso. Ese es el mensaje doctrinal que enseñó y vivió esta santa. Como para los santos de la Iglesia de todos los tiempos, también para ella en su experiencia espiritual, el centro y la plenitud de la revelación es Cristo. Teresa conoció a Jesús, lo amó y lo hizo amar con la pasión de una empresa. Teresa recibió una iluminación particular sobre la realidad del cuerpo místico de Cristo, sobre la variedad de sus carismas, dones del Espíritu Santo, sobre la fuerza eminente de la caridad, que es el corazón mismo de la Iglesia, en la que ella encontró su vocación contemplativa y misionera. Y por último, entre los capítulos más originales de su ciencia espiritual, conviene recordar la seria investigación que Teresa realizó sobre el misterio del camino de la Virgen María, llegando a resultados muy cercanos a la doctrina del Concilio Vaticano II en el capítulo 8 de la Constitución de la Lumen Gentium, y a lo que yo mismo expuse en mi carta encíclica Redentoris Mater. Bueno, luego hay otra cita del Papa, también el Papa Juan Pablo II también le cita a Santa Teresita en esta carta apostólica Novo Milenio Ineunte, que la escribió el 6 de enero del año 2001, o sea, cuando había pasado el año santo del año 2000, el Papa hizo una especie escribió esta carta para hacer una especie como de recordatorio de lo que había pasado y para establecer las prioridades pastorales para el tercer milenio. Y en esta carta, precisamente, dice: muchas cosas serán necesarias para el camino histórico de la Iglesia, también este nuevo siglo, pero si faltara la caridad, todo sería inútil. Nos lo recuerda el apóstol Pablo en el himno a la caridad. Si faltamos a la caridad, todo sería nada. La caridad es verdaderamente el corazón de la Iglesia, como bien intuyó Santa Teresa de Lisieux, a la que he querido proclamar doctora de la Iglesia como experta en la ciencia del amor. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía amor. Entendí que solo el amor movía a los miembros de la Iglesia. Entendí que el amor comprendía todas las vocaciones, que el amor era todo. Entonces, está propuesta por el Papa Juan Pablo II, por San Juan Pablo II, está propuesta Teresa de Lisieux como modelo, por así decirlo, de santidad para el tercer milenio. Y ahora volvemos otra vez a la exhortación apostólica. Benedicto XVI retomó el tema de su ciencia del amor, proponiéndola como guía para todos, sobre todo para quienes en el pueblo de Dios desempeñan el ministerio de teólogos. Entonces hay una catequesis aquí de Benedicto XVI. Queridos amigos, vamos a la página anterior, el último párrafo. Teresa es uno de los pequeños del Evangelio que se dejan llevar por Dios a las profundidades de su misterio. Una guía para todos, sobre todo para quienes en el pueblo de Dios desempeñan el ministerio de teólogos. Entonces está diciendo Benedicto XVI que es casi un santo padre, y será probablemente. Con la humildad y la caridad, la fe y la esperanza, Teresa entra continuamente en el corazón de la Sagrada Escritura que contiene el misterio de Cristo. Y esta lectura de la Biblia, alimentada con la ciencia del amor, no se opone a la ciencia académica. De hecho, la ciencia de los santos, de la que habla ella misma en la última página de la historia de un alma, es la ciencia más evangélica. Dice, no fue, esto es cita de Santa Teresita, no fue en la oración donde San Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, Santo Domingo y tantos otros amigos ilustres de Dios bebieron aquella ciencia divina que cautivó a los más grandes genios. El manuscrito C. Bueno, yo aprecio un comentario, o sea, no le cita a Santa Teresa de Ávila porque todavía no ha sido declarada doctora. Aquí únicamente está citando, pues bueno, cita a San Pablo y San Agustín porque son también doctores de la Iglesia, pues doctor San Agustín es doctor apóstol, pero San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Francisco y Santo Domingo también lo son. Pero no cita, parece que pues, tenía que citar a Santa Teresa de Ávila, ¿no? No está citada probablemente por eso, es una opinión mía. La Eucaristía, inseparable del Evangelio, es para Teresa el sacramento del amor divino. Y aquí es donde yo creo que esto es por lo que, no sé la fecha ahora exactamente, pero el Papa Benedicto XVI, después del Sínodo de la Eucaristía, escribió una exhortación apostólica que se llamaba Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía. Y hace que sacramento de fe, pero Sacramentum Caritatis. Y puede estar, está vinculado, a mí me parece, con esto de aquí, ¿no? La Eucaristía, inseparable del Evangelio, es para Teresa el sacramento del amor divino que se rebaja hasta el extremo para elevarnos hasta él.
en su última carta sobre una imagen que representa a Jesús niño en la hostia consagrada, la santa escribe estas sencillas palabras: yo no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. Está en la carta 266. En el Evangelio, Teresa descubre sobre todo la misericordia de Dios, hasta el punto de afirmar: a mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizá más aún que todas las demás. Me parece revestida de amor. Eso está en el manuscrito A. Así se expresa también en las últimas líneas de la historia de un alma. Solo tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr. No me lanzo al primer puesto, sino al último. Sí, estoy segura de que aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que se puedan cometer, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo pródigo que vuelve a él. Confianza y amor son el punto final del relato de su vida. Dos palabras: confianza y amor. Iluminaron todo su camino de santidad para poder guiar a los demás por su caminito de confianza y amor de la infancia espiritual. Confianza y amor. Vuelto otra vez a el título del Papa Francisco tiene mucha. Finalmente, si ahora volvemos otra vez a la exhortación apostólica. Ya perdonaréis que son muchos saltos, pero finalmente tuve la alegría de canonizar a sus padres, Luis y Celia, en el año 2015, durante el Sínodo sobre la Familia. Y recientemente le dediqué una catequesis en el ciclo sobre el celo apostólico. Y vamos a ver un poco porque es el tema de cómo tiene que ser la misión, cómo hay que misionar, ¿no? Dice: hermanos y hermanas, esta es la fuerza de la intercesión movida por la caridad. Este es el amor de la misión. Los misioneros de los que Teresa es patrona no solo son los que hacen mucho camino, aprenden lenguas nuevas, hacen obras de bien y son muy buenos anunciando. No, misioneros también cualquiera que vive donde se encuentra como instrumento del amor de Dios. Es quien hace todo para que a través de su testimonio, su oración, su intercesión, Jesús pase. Y este es el celo apostólico que, recordémoslo siempre, no funciona nunca por proselitismo, nunca, o por constricción, nunca, sino por atracción. La fe nace por atracción. Uno no se vuelve cristiano porque sea forzado por alguien, no, sino porque es tocado por el amor. La Iglesia, antes que muchos medios, métodos y estructuras que a veces distraen de lo esencial, necesita corazones como el de Teresa, corazones que atraen al amor y acercan a Dios. Pidamos a la Santa, tenemos las reliquias aquí, cuando hizo esa homilía, pues tenía presente, o la catequesis tenía delante las reliquias. Pidamos a la Santa la gracia de superar nuestro egoísmo y pidamos la pasión de interceder para que esta atracción sea más grande en la gente y para que Jesús sea conocido y amado. Bueno, pues así es la palabra.